Dice el profeta Jonás, capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y termina con silencio. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, una vez más, porque ahora hemos abierto la Escritura, reconociendo su inspiración. Tú la has inspirado a través de tu Espíritu, la has preservado para tratar con los creyentes, para traer a los pecadores también a Cristo. Y gracias porque nosotros la tenemos en nuestro idioma, la disfrutamos, la estudiamos, aprendemos de ti, y también deseamos, oh Dios, conocerte más y aplicar también las cosas que aprendemos, que no sea solamente algo teórico, sino que baje a nuestro corazón, nos genere asombro por ti y también obras que te glorifiquen a ti. Gracias por la Biblia, y pedimos ahora que tú nos bendigas, que tu Espíritu aplique la palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, último mensaje del libro del profeta Jonás. Hemos estado hablando nosotros el día del Señor anterior acerca de el terrible avivamiento que esta ciudad experimentó, ¿verdad? Una conversión en masa y muy impactante por el contexto de la ciudad. Una ciudad pagana, pecadora, inmoral, violenta, que no conocía al Dios de la Biblia, no conocía sus mandamientos, nada de eso, pero que ha respondido positivamente al mensaje que Dios le envió a través del profeta Jonás. Y respondieron bien en arrepentimiento y fe, e hicieron cambios inmediatamente. Y lo impactante de todo esto, Dios los ha perdonado. Se retractó del mal que había dicho que les iba a hacer, y eso es algo tremendo, ¿no? Así que podemos decir: aleluya, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Descorchemos el champán, celebremos, brindemos por la vida, celebremos la familia, pero sobre todo celebremos que hay un Dios misericordioso en los cielos que perdona nuestros pecados, y a Él pertenece la salvación. Es un día de gran gozo en Nínive. Sin embargo, nuestra porción comienza con un pero. Obviamente en conexión con lo que antecede, ¿no? Pero, a pesar de lo impresionante que fue Dios al extender su gracia a los gentiles paganos, hay alguien al que no le agradó lo que acaba de suceder en Nínive. Y no fue el enemigo de nuestras almas, Satanás, sino un tal Jonás, el profeta del Señor. Se enojó en gran manera por lo que acaba de suceder y no se suma a la fiesta. Es muy parecido al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, quien se quedó afuera de la casa cuando adentro había una fiesta porque el hijo menor había vuelto. Y enojado, es que no quiero entrar. Y el padre sí, pero trataba de hablarle de alguna manera y no daba brazo a torcer. No fue parte
del regocijo. Llegamos, hermanos, al clímax de esta historia entre Jehová y su profeta. Acá podemos apreciar, recién llegando a este capítulo, el propósito del libro, ¿no? ¿Por qué se escribió este libro? El tema principal, y es la misericordia inmensa y universal del Señor, ¿no? Eso es lo que enseña el libro. Y el final, hermanos, es tremendo, ¿no? Termina en silencio, para que el lector de todos los tiempos reflexione y él responda a la pregunta final que el Señor le hace al profeta Jonás, ¿no? Una lección de misericordia para un profeta prejuicioso, así titulamos el mensaje. Acá tenemos dos actitudes completamente antagónicas, ¿no? Por un lado tenemos enojo, egoísmo, prejuicio, y por el otro lado, misericordia y perdón, ¿no? Prestemos atención primeramente a la respuesta de Jonás al arrepentimiento de Nínive. Verso 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo. Cuando el gran pez expulsa a Jonás de su vientre y lo vomita en tierra, uno creería que en cuanto a carácter, y tenemos un nuevo Jonás, ¿no? Este hombre habrá aprendido la lección allí dentro y bueno, cambió todo, hasta su manera de relacionarse con su prójimo. Pero aún estamos, por lo menos hasta aquí, un poco lejos de eso. El final creemos que lo habrá aprendido, ¿no? Hay algo no resuelto, hermanos, en el corazón de Jonás. Él aprendió que obedecer a Dios es lo mejor que puedes hacer, porque si no lo haces vas a sufrir las consecuencias. Pero todavía él no puede reproducir aquello que observa de Dios. Él no aprendió del carácter compasivo de Dios y a manifestarlo posteriormente con otros. Quedó totalmente ahí, en la mente. Noten que ante semejante evento, acá nuestra Reina Valera dice que se apesadumbró en extremo. Otras versiones dicen que se disgustó, le desagradó. Los que saben dicen que esta porción también se podría traducir que esto fue extremadamente malo para Jonás. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué el disgusto de Jonás ante el arrepentimiento de una nación pagana? ¿Por qué él no se puede alegrar con esa gente que se arrepintió y está ahora conociendo al Dios que él está anunciando? ¿Por qué? Hoy diríamos nosotros, ¿qué clase de cristiano sos, Jonás? Que no te alegrás con la conversión de otra gente. Bueno, acá sale lo peor del hombre, ¿no? Y encima, como vamos a ver en breve, él intenta justificar su accionar, su manera de responder a lo que acaba de acontecer en Nínive. Él es muy egoísta y tiene un prejuicio enorme hacia la gente de Nínive. Él no quería la conversión de esa nación. Él quería la destrucción de Nínive. Y de hecho hasta el final está esperando que eso suceda. No quiere dar brazo a torcer. Así lo deja ver en el versículo 2 en su oración. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Muy interesante, sabía yo, el verbo aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, más de 900 veces, en diferentes variedades de sentido, ya sea literalmente, figuradamente o como eufemismo. En este caso implica un saber no solo en lo teórico, sino también por haberlo experimentado. Él sabía, Jonás, en carne propia, él experimentó de Dios todo aquello que destaca, que es clemente, que es piadoso, que es tardo en enojarse, que es de grande misericordia y que se arrepiente del mal. Por eso, al saber todo esto y al haberlo experimentado en su propia vida, nos descoloca un poco, ¿verdad?, la actitud del profeta. Esperaríamos otra cosa de él, pero nos dice algo. Experimentar algo de Dios, conocer de sus atributos, no necesariamente significa que lo vas a aplicar con otros. Eso es lo que le está pasando a Jonás. Debería ser así, pero no siempre se aplica. Por ejemplo, el creyente ha experimentado el perdón de todos sus pecados por los méritos de Cristo.
Y uno esperaría que Él sea pronto a perdonar a otros también sus pecados. Pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre sucede en nuestra vida eso. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los creyentes efesios diciendo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios hizo misericordia con Jonás. Él no quiere hacerla con otros. No puede reproducir aquello que aprendió de Dios. Y esto es impactante. Jonás es como un juez que dicta una sentencia contra Dios. Pará, no podés ser así. ¿Cómo vas a perdonar a esta ciudad? ¿No te das cuenta lo que son? Son pecadores. Además, no pertenecen al pueblo del pacto. Son incircuncisos. Estás equivocado, Dios, en perdonarlos. Lo que corresponde en esta situación es que derrames tu ira sobre ellos. Eso es lo que quiere el hombre. Él está actuando como aquel siervo que conocemos después como malvado, del que Jesús habló en la parábola de los dos deudores en Mateo 18. ¿Recuerdan aquel siervo que debía mucho a su amo y, bueno, rogó a su amo que le perdone toda esa deuda? Y el amo, al verlo así, quebrantado, lo perdonó. Pero luego él no quiso perdonar a su siervo que también le debía. Lo ahogaba diciendo: pagame todo lo que me debes. Así es Jonás. Cuando Dios hizo misericordia con Jonás, ¡wow!, el profeta lanzó una hermosa oración, un poema, reconociendo que la salvación pertenece al Señor. Pero cuando el Señor es misericordioso con alguien que a Él le disgusta, se enoja. También Jonás es parecido al fariseo santurrón, que oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Lucas 18:11. Jonás piensa que es mejor que un ninivita. Mejor en todos los sentidos, espiritualmente, moralmente. Eso es lo que cree el profeta. Él considera que no es tan malo. Él se merece las bendiciones de Dios. Los otros no. O es semejante a los fariseos que murmuraban de Jesús diciendo: ¿cómo te podés juntar con pecadores, publicanos y rameras? ¿Él es así? Igual que estos hombres. En resumidas cuentas, hermanos, Jonás no entiende la gracia de Dios. La gracia de Dios, como alguien dijo, no solamente es un favor no merecido. Es un favor no merecido para personas que merecían lo contrario. Eso es la gracia de Dios. Y él no la entiende. Además, si él es un conocedor de las Escrituras, y en verdad lo es porque hemos visto su cita de los Salmos, y estas palabras que él está diciendo acá: tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, que te arrepientes del mal, es casi una cita directa de Éxodo capítulo 4. Es decir, él conoce la Biblia, Éxodo 34, perdón, y también de Joel 2, pero él no está recordando, por lo menos en este momento, Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Si entendiera esto, recordara, sería más humilde, ¿no? Y no tan prejuicioso como lo es. Ahora, otra causa posible del enojo de Jonás por la conversión de Nínive es que él fue casi contemporáneo del profeta Oseas. Y el profeta Oseas anunció la caída de Israel justamente en manos de los asirios. Y es probable que Jonás conociera alguna de estas profecías. En Oseas 10 lo dice. Y esta también es una de las razones por la que Dios está preservando a los ninivitas, porque luego los usaría a ellos para traer juicio a Israel. Conversión tenía que haber sí o sí. Por eso la salvación pertenece al Señor. Si Jonás sabe esto, lo que menos quiere es que a esta nación le vaya bien, porque sabe luego que a su nación le irá mal. Por eso su enojo, el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová,
te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Muy interesante, en el capítulo 2, toda la oración es una oración de gratitud. Él está agradeciendo a Dios por haberle salvado la vida. Dice en el 2:6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, agradecido. Y ahora pide a Dios que le quite la vida. ¿Verdad, hermanos, que es un hombre extraño, Jonás? Tiene una personalidad muy extraña. No es bipolar, no creo mucho en eso, pero sí es extraño. Por lo general, una de las cosas que más alegran a los predicadores es que la gente a las que le predica reciba la palabra y el Señor la utilice y se convierta en el Señor. Y una de las cosas que más les disgustan es que la gente sea dura a la palabra y no la reciba. Jonás es todo al revés. No se alegra con la conversión de los gentiles, ni de ser usado por Dios, ni de que Dios sea glorificado en gente pagana. Qué extraño es. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías, que también se quiso morir? Y él deseó la muerte. Pero todo lo contrario de Jonás. Él deseaba morirse porque se sintió fracasado como profeta. En ese momento que experimenta el deseo de morir es porque estaba huyendo de una mujer. Él dice, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Fracasé. Jonás es todo lo contrario. Tiene éxito en el ministerio y aún así quiere morirse igual. Tremendo, hombre. Ahora, a lo mejor en un principio nos puede asombrar la actitud del profeta, ¿no? Pero luego que comenzás a inspeccionar tu propio corazón, te das cuenta que no somos muy distintos a este hombre. No está muy alejado de las actitudes que a veces manifestamos como creyentes. El disgusto de ver llegar a ciertas personas a nuestras iglesias, hablo en líneas generales, por ser de color, pobres, de mala vida, aún siguen estando en las filas de nuestras iglesias evangélicas. O no querer que el evangelio llegue a tal persona, porque lo más probable es que tal persona me hizo un daño. Y lo único que falta es que se termine convirtiendo y no sea enjuiciado y vaya al infierno como yo quiero. Y por tanto, yo no le voy a hablar del Señor. Si se va a salvar, que le hable otro. Yo no. ¿No somos muy distintos, hermanos, a Jonás? Aunque podamos conocer muchas cosas de Dios, entender algunos asuntos complejos de la Biblia, a veces no tenemos misericordia de la gente. No expresamos amor, tenemos prejuicios, creemos que tal persona es indigna de ser alcanzada por el Evangelio. ¿Por qué? Nos creemos mejores moralmente. Como que hubiéramos olvidado la gracia de Dios, ¿no? Que todo es por gracia, como mencionábamos recién. Hermanos queridos, que no se nos nuble la visión y perdamos de vista que todo lo que somos y poseemos es por gracia. Un favor de Dios que no merecíamos. No tenemos ningún mérito. Nada de nada. Ahora bien, es muy serio el pecado de Jonás, ¿no? Es muy serio. Alguien dijo, el pecado sin luz es una cosa, pero el pecado con luz es mucho más serio y condenado. Y tiene razón. El pecado de Jonás es mucho peor que el de un incrédulo, porque él conoce, él palpó la misericordia de Dios, y conociendo al Dios misericordioso, ahora él es inmisericorde con otros. Él palpó la bondad de Dios con los marineros idólatras. También palpó la misericordia de Dios al enviar un pez que lo trague y que le preserve la vida 3 días allí dentro y que luego lo escupa otra vez a tierra y que le dé una segunda oportunidad en el ministerio. Tremendo lo que experimentó de Dios. Él tiene que ser el tipo más compasivo del mundo, pero no lo es. La Escritura dice en Lucas 12, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pero justamente Dios está tratando, hermanos, con el carácter de Jonás. Él quiere llevarlo hacia un punto para enseñarle una gran lección. Porque en este momento se encuentra en un terreno muy escabroso.
de la vida espiritual. Hay algo que este hombre tiene que aprender. En segundo lugar, hermanos, veamos cómo Dios lo reprende amorosamente, versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Bueno, bastante corta esta respuesta del Señor por medio de una pregunta, ¿no? A Job lo llenó de preguntas. Le hizo un montón de preguntas hasta que finalmente ese hombre también reconoció que, bueno, y se termina rindiendo al Señor. Pero es porque Dios sabe cómo tratar con cada uno de sus hijos, ¿no? Algunos necesitan más, otros menos. Pero pienso que Dios podría haberle quitado la vida a Jonás. Y eso iba a estar bien, hermanos. Y así dejar una lección a la posteridad de lo terrible que es el egoísmo, el prejuicio y la falta de misericordia en aquellos que dicen conocer a Dios. A Ananías y Zafira, los apóstoles le hicieron unas breves preguntas e inmediatamente cayeron muertos allí. Para que los cristianos de todos los tiempos entiendan lo terrible que es mentir al Espíritu Santo, ¿no? Podría haber hecho lo mismo con Jonás acá, pero no es lo que hizo. Ahora, muy interesante la pregunta del Señor. Acá vemos el trato amoroso de Dios con su siervo, como un hijito, como un padre trata con su hijo. Dios le sigue demostrando que es tardo para la ira, clemente y piadoso, pero a la vez desafiante también la pregunta. ¿Haces bien en enojarte? ¿Crees que está justificado tu enojo? ¿De verdad pensás que es injusto que le muestre misericordia a los ninivitas si con vos también tuve misericordia? ¿Crees que tenés derecho a esos sentimientos de enojo y resentimiento? Una cosa, hermanos, es sentir celo por Israel y estar enojado con el pecado de la gente. Eso está bien. Esa ira no es mala. Como Lot, que se afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de los sodomitas, 2 Pedro 2:8. El enojo del Señor cuando purificó el templo, que comenzó a repartir, está justificado y está bien. Es una ira santa, es una ira buena. Pero otra muy distinta es aborrecer a los hombres y desear su ruina y juzgar lo que el Señor hace como injusto. Esa es una actitud que tiene que ser tratada por el Señor, ¿no? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1. Y esta pregunta también es buena para nosotros los creyentes, que a veces creemos que ciertas emociones, sentimientos, impulsos, ira, están justificadas. O lo camuflamos como una ira buena. Pero la pregunta sigue resonando. ¿Hacés bien en enojarte tanto? La pregunta viene de parte del juez, que también tiene la particularidad de conocer los corazones y no solo los hechos. Él sabe qué hay detrás de tus sentimientos de enojo, ¿no? De tu prejuicio, de tu falta de misericordia. Y es el pecado de creer que sos mejor que otros y que fulano no merece gracia, sino ira. Ese es Jonás. Ahora el profeta no respondió a la pregunta que el Señor le hace. En tercer lugar, el profeta no da brazo a torcer, versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Los comentaristas no se ponen de acuerdo en el momento en que Jonás abandona la ciudad. Algunos consideran que pasados los 40 días él sale de la ciudad y se sienta a ver qué pasa. Otros creen que cuando terminó de predicar y vio que la gente estaba respondiendo bien a su predicación, salió de Nínive. No importa, lo cierto es que él seguía sin entender la lección. Entonces, tremendo esto, el Señor utilizará algunas ayudas visuales, ciertos fenómenos, una lección objetiva que lleven al profeta a rendirse una vez por todas. Ahora, si bien, ¿verdad, hermanos, que es muy seria la respuesta de Jonás y sus sentimientos? Pero para el lector es un poco cómico, ¿no? Lo que está haciendo este hombre acá. Imagínense al profeta armándose una enramada, una pequeña chocita para que le dé sombra, tira su reposera allí y se sienta con esperanza a ver que la ciudad sea destruida por Dios.
Eso es lo que está haciendo este hombre. Un poco gracioso. A lo mejor, pienso, que él creía que el arrepentimiento de Nínive no había sido sincero, ¿no? O que a pesar del arrepentimiento, aún habría castigo. David se arrepintió de todo corazón ante su pecado cuando fue confrontado por el profeta Natán. Pero el hijo que nació de ese pecado, Dios se lo quitó como castigo. Acab, ante el mensaje del profeta Elías, a pesar de lo perverso que era, él se termina humillando y Dios pasa por alto el juicio y lo trae en los días de su juicio. Entonces, a lo mejor el profeta está pensando, ok, Dios los perdonó, lo doy por hecho, pero alguna mortandad tiene que haber, algún fuego tiene que caer, gratis no se la tienen que llevar, el pecado tiene que ser corregido. Entonces se sentó a contemplar Nínive, a ver si de alguna manera algo les pasaba. Tremendo. Pienso en los discípulos del Señor. Una actitud semejante. En cierta oportunidad el Señor los envía a un lugar, una aldea de los samaritanos. No lo recibieron. Volvieron con bronca. Señor, ¿querés que oremos? Así cae fuego del cielo como lo hizo Elías y los consume a todos. Fe no les faltaba. Misericordia sí, ¿no? Muy parecido a este hombre. Pero el Señor los reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9. Es lo que no entendía Jonás. El Señor no estaba para destruir, sino para salvar. Pero de repente Dios, de una manera muy pedagógica, entra en escena nuevamente, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y preparó Jehová. Nuevamente, hermanos, se hace mención de la soberanía de Dios, ¿no? Del control absoluto que Él tiene sobre todas las cosas, sobre su creación. Así como preparó un gran pez, acá prepara una calabacera. Esta palabra kikaión en el hebreo solamente, muy curioso, se menciona acá en el libro de Jonás, en este versículo. Por eso desconcierta un poco a los comentaristas qué clase de árbol es este, el que acaba de crecer. Algunos piensan que fue alguna clase de calabaza. Otros dicen que fue una planta de aceite de ricino, también conocida como palma Christi, debido a sus hojas grandes que se asemejan a la palma de una mano. Puede ser. Me inclino más a la calabacera. Ahora, lo destacable es que Dios hizo el milagro de hacerla crecer de manera acelerada, ¿no? De un día para otro ya tenía la sombra, a pesar de que suelen crecer rápido. Esto fue un verdadero milagro. ¿Con qué propósito? Darle sombra a su siervo acalorado, pero más que nada, tratar con su malestar interior. ¿Vieron cuando tu hijo está chinchudo y le haces unos mimos como para que se le pase un poco? Bueno, a eso es lo que Dios está haciendo con este hombre. Pero es un paso más que da el Señor hacia la dirección que intenta llevar al profeta. Y Jonás se alegró grandemente con este pequeño pero hermoso detalle. Nada más y nada menos que sombra para contemplar a Nínive de una manera más cómoda. Para ver un espectáculo de destrucción, que es lo que él quería, ¿no? Hay una lección principal, pero también menciono una como secundaria. Pensaba en esto y decía, qué fácil es para Dios darnos contentamiento, ¿no? Qué fácil que es para Él aliviar nuestro malestar. Él sabe cómo hacerlo y de las maneras más sencillas. Una simple calabacera, un poquito de sombra y ya su siervo estaba mucho mejor. Un mensaje que nos llega, un devocional, ¿no? Un versículo de las Escrituras, un llamado, lo que sea. Una vez recuerdo, hace muchos años, estaba muy desanimado en la fe. ¿Vieron cuando te pega esos bajones mal en la fe? Entonces llegó mi hermano de la calle y me dio un folleto que a él le habían dado. ¡Wow! Leí el folleto y ¡boom! Despegué para arriba, era el Señor tratando conmigo. Y ella estaba de vuelta bien y vamos, seguimos adelante. El Señor lo hace así, de manera tan sencilla, puede darte esa tranquilidad que tu alma
necesita. Y así está tratando con Jonás, como un padre amoroso. Ahora, a lo mejor como Jonás pudo haber asumido la providencia de Dios cuando él encontró un pasaje para viajar a Tarsis, a lo mejor acá también está asumiendo que de alguna manera Dios lo está acompañando en esto de esperar la destrucción de Nínive. Por eso los planetas se están alineando. Fíjense que hasta una calabacera creció de repente. Pero la lección objetiva continúa, versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. El verbo preparó es el mismo que se encuentra acá a lo largo del libro. Designó, también podríamos decir. Es decir, Dios está muy activo en todo lo que pasa en la vida de Jonás. No son cuestiones meramente de la naturaleza lo que está aconteciendo acá. Su providencia está detrás. Un comentarista dice: una sola noche cálida con una atmósfera húmeda será suficiente para producir una gran cantidad de orugas que en un tiempo increíblemente corto despojarán a una planta de todas sus hojas. Fin de la cita. Bueno, los que saben de planta dicen o afirman que esto es así. Un gusano que te hiera la raíz y chau planta, ¿no? Es lo que pasó acá. Ahora, hay dos peligros acá. Primero, que el profeta se desvanezca por insolación. De repente no tiene sombra, más el viento solano, conocido como siroco, que lo sofocaba y lo llevó hasta el punto de querer morirse. Y el segundo peligro es espiritual. Quedarse sin aprender la lección. No poder crecer en su conocimiento de Dios y cesar de sus prejuicios. Pero Dios no iba a permitir eso, queridos hermanos. Ya voy a la lección principal, pero permítanme una secundaria otra vez aquí. Dios puede quitarnos todo de un momento a otro. Así como le dio en un momento a la calabacera y él se alegró, en otro momento te lo puede quitar otra vez. Porque hemos hallado contentamiento en el objeto equivocado. No en él, en las cosas, mejor dicho. Jonás se alegró por el regalo de la sombra y se alegró grandemente, pero ni se acordó de aquel que da toda buena dádiva y todo don perfecto, el Padre de las luces. Nada. No estaba viendo la mano de Dios detrás de darle y quitarle para enseñarle algo mejor, así como nos pasa a muchos cristianos. De repente Dios nos quitó la economía, se marchó el trabajo, nos quitó la salud, las buenas relaciones, todo, y quedamos como: ¿y ahora qué voy a hacer con mi existencia? ¿Cómo sigo? Y Dios puede estar enseñándote algo. Que volvamos nuestra mirada a Él, que nuestro contentamiento sea Él y no las cosas temporales de esta vida. Hoy la tenés, mañana no, pero Dios no te será quitado. Por eso Él tiene que ser tu contentamiento. El cuerpo se deteriora, la economía es pasajera, pero el Señor permanece para siempre. Si tu contentamiento es Dios y no la dádiva, entonces cuando la dádiva te sea quitada, seguirás contento, porque Dios no te será quitado, ¿no? Así debe ser, queridos hermanos. Ahora, Dios está activo en los detalles. Aprendamos a ver su providencia detrás de todo acontecimiento. Este es su mundo, sus árboles, su sombra, sus gusanos, sus vientos. Entender eso nos debería hacer cristianos más agradecidos. Y no nos lamentaríamos tanto cuando nos son quitadas, ¿no? Es algo que tenemos que aprender. El apóstol Pablo, hermanos, aprendió bien esto, ¿no? Por eso él podía decir: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Si hay abundancia, buenísimo. Si hay escasez, y todo está bien. Cristo es mi contentamiento, así que yo lo puedo todo en Él. Y ahí está. En ese contexto dijo eso. A menudo respondemos igual que Jonás ante diferentes situaciones. El Señor nos quita la calabacera, cualquiera puede hacer esta, y empezamos a enojarnos, resolver las cosas con ira. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde están sus promesas? En lugar de detenernos y ver, ¿qué está haciendo el Señor ahora?
¿Cómo me va a alcanzar su providencia en este momento? ¿Qué nos está enseñando? ¿Hacia dónde nos guía su soberana voluntad? ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? Él no está quieto, está activo en nuestra vida, en cada detalle, queridos hermanos. Eso debemos aprender. En cuarto lugar, el clímax, la lección de misericordia para Jonás. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. El Señor orquestó todo esto para llegar a este punto. Todo lo hizo Él. Ahora, con respecto al terrible enojo de Jonás, este viene justamente por no ver a Dios detrás de las circunstancias y continuar firme con sus prejuicios raciales y morales contra los ninivitas. Todavía no capta qué hay detrás de todo esto. Superficialmente él está enojado, molesto porque ya la calabacera no le sirve, no le satisface, ya no le da sombra. Y Dios le pregunta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Como diciendo, estás exagerando demasiado por algo tan insignificante. Es una calabacera, Jonás, date cuenta. El sentimiento de ira, hermanos, lo había cegado tanto a este hombre que no podía ver la tontería que estaba haciendo. Y encima el hombre se justifica: sí, mucho me enojo, hasta la muerte, y hago bien en enojarme. Antes no le había respondido al Señor la pregunta. Ahora se atreve a contestarle también al Señor, justificando su manera de accionar. Otras traducciones de la Biblia contienen esta pregunta: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Es decir, está justificando su manera de actuar y responder ante Dios mismo, ante el juez de todas las cosas. Qué estado tan tremendo el que atraviesa Jonás. Llegó a endurecerse demasiado. Y esto es bueno por un lado. Que nadie idealice a los siervos del Señor, que junto a Elías y a Jeremías, y no sé si hay otro más, también desearon morirse. Son mortales como cualquiera. También luchan con el pecado, tienen altibajos, tienen mucho que aprender, necesitan la gracia del Señor. Pero, a pesar de su dureza, el Señor no terminó con él. Y aquí viene el remate, hermanos, en el versículo 10 y 11. Y dijo Jehová: tú tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Básicamente el Señor le dice: Jonás, tu escala de valores está muy mal. Te preocupa más una planta que hoy está y mañana no, y encima no hiciste nada para que crezca. Pero no te preocupan esas personas que fueron hechas a mi imagen y son eternas. Además, si vos podés compadecerte de una calabacera, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de esa ciudad si hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Esa referencia a 120,000 personas, algunos creen que se refiere a los niños de la ciudad. Spurgeon entiende como que es una referencia a los niños menores de 2 años. Bueno, me deja algunas dudas esa interpretación. Otros ven un modismo, una expresión idiomática para referirse a personas sin conciencia moral ni espiritual. Y esto último no necesariamente significa que son víctimas los ninivitas, ¿verdad? O gente inocente, sino como que están atrapados en su maldad y no saben cómo escapar porque no conocen a Dios. Gente perdida, muertas en delitos y pecados. Esa podría ser una explicación a estos 120,000 personas. Y la gran lección para Jonás, que seguramente lo descolocó a él, como a cualquier judío descolocaría, ¿no? Es: Dios también ama y tiene misericordia de los ninivitas. Tremenda verdad que en la teología de este hombre no estaba incluida. Él no quería aceptar eso, que Dios también se compadeciera de otros, aparte de él y su nación. Es probable que Israel, como pueblo escogido de Dios,
se sintiera muy superior al resto de las naciones. Se inflaron hacia llegar a un orgullo racista con los demás. Entonces estaban olvidando parte de su función, que era hacer luz a otras naciones. Y la lección fue primeramente para ellos, pero por extensión también a la iglesia del Señor. Los judíos se olvidaron su razón de ser y existir, luz al resto de las naciones, dando a conocer al único Dios verdadero. Pero Dios no se olvidó de su promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso no sabía o no quería entender Jonás. Ahora, como un pequeño pero importante detalle, ¿notan la última palabra con la que termina el libro? Animales. Qué extraño esto, ¿no? La compasión de Dios también se extiende a su creación. Y en la Biblia vemos eso. Se dice que un gorrión no cae a tierra sin el permiso, sin la voluntad de Dios. Mateo 10. Él provee para las necesidades de sus criaturas. Salmo 147, 9. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. 36, 6. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Es decir, Jonás, yo tengo misericordia de las personas que están ahí en Nínive y también de los animales. Y vos no la tenés. Ahora, ¿habrá aprendido la lección el profeta? A veces el silencio habla más fuerte que las palabras, ¿no? Pienso que sí. Una suposición mía, ¿no? Le agachó su cabeza y cuando se le fue el enojo, reconoció lo que Pedro muchos años después también tuvo que reconocer, teniendo el mismo prejuicio. ¿Recuerdan a Pedro? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él tampoco, ni siquiera quería entrar en la casa de un gentil. Era una especie de Jonás también. Y Dios le enseñó que no es así, Pedro. Ahora el desafío es si nosotros hemos aprendido la lección, ¿no? Alguna de ellas, menciono 3. Primero, la desobediencia a los mandamientos de Dios nos llevará a la ruina. Toda la historia comienza con este profeta rehusándose a cumplir con la orden que Dios le dio. Este libro solo tendría que tener 4 versículos como muchos. Después del segundo, el tercero y el cuarto tendrían que ser aquellos 2 en los que Jonás se levantó, fue a predicar, todos se arrepintieron y eso es todo, se acabó el libro. Pero se extiende por el capricho de este hombre. Ahora todo va aconteciendo también teniendo como una causa, ¿no? Como causa la desobediencia de este hombre. Y hay una lección para nosotros. ¿Cuántos males, tragos amargos, penurias que el pecado ocasiona nos evitaríamos si obedeciéramos lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuántos de ellos, mis queridos hermanos? Entendamos, no le va bien a la gente que desobedece a Dios. No será necesario llegar hasta el gran pez si somos sabios y obedecemos a Dios, ¿no? Aunque a veces no queda alternativa. Y Dios tiene que usar el gran pez, ¿no? Lamentablemente, pero podemos evitar caer en boca del gran pez si obedecemos a Dios. Segundo, conocer ciertas cosas de Dios, que es clemente, piadoso, tarda en enojarse, etc., no es garantía de que automáticamente lo vas a comenzar a reproducir en tu vida. Ejemplo, este hombre. Debemos permitir, hermanos, que este conocimiento de Dios sobre su naturaleza, atributos, moldee nuestro ser, nuestro carácter. De nada nos sirve decir, Dios es amor, Él tiene misericordia, Él es ayudador, si esto no nos envuelve hasta el punto de que se manifiesta en nuestro trato con el prójimo. Jonás sabía cosas hermosas de Dios, más que muchos de nosotros. Lo experimentó en su vida, pero hasta lo último se negaba a aplicarlo con los ninivitas. Era casi un oidor de la palabra, pero no un hacedor, ¿no? A pesar de que lo aprendió también como experiencia personal. Que no sea nuestro caso. Si experimentaste el amor de Dios en tu vida, ese amor tiene que fluir hacia otros. Si Él perdonó tus pecados,
Entonces debes ser alguien pronto para perdonar, sabiendo que cosas mayores te fueron perdonadas a vos. Perdonemos a otros también y seamos misericordiosos. Y tercero, último, como la gran lección del libro, el Señor es muy misericordioso y a Él pertenece la salvación, queridos hermanos. Ezequiel 33, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío su camino y que viva. Dios no tiene prejuicios raciales. Él ama a su creación. Juan 3:16 lo dice claramente. Y es lo que observamos en este libro. Para sorpresa de Jonás, había salvación también para los paganos ninivitas. Y nosotros debemos armarnos de este pensamiento, hermanos. El Señor salva a quien quiere salvar. Por lo tanto, debemos compartir el Evangelio con todos, sin ningún tipo de prejuicio. La salvación pertenece al Señor. Y también, Dios salvó a los marineros que rogaron no perecer por causa de Jonás. Dios salvó a Jonás cuando le invocó desde el vientre del gran pez. Dios salvó a los ninivitas que se arrepintieron ante el mensaje. ¿Cuál es el punto? Dios te salvará a ti si le invocas. A eso quiero persuadirte. Si entendés que estás lleno de violencia, que mereces ser destruido en el infierno, pero venís al Señor en arrepentimiento, fe, creyendo a Dios, creyendo en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, Él se arrepentirá del mal que te corresponde a ti, que derramaría sobre tu vida, y te abrazará como su hijo y te sentará en los lugares celestiales con Cristo. Eso pasará. Por lo tanto, si puedes hoy, invoca a Dios. Señor, sálvame de mis pecados. Perdona mis pecados. Sálvame por los méritos de Cristo. Y Él lo hará, porque es misericordioso y salvador. Oremos.